Buenos días, ingeniera. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el diseño de vigas de dos materiales considerando esfuerzos, una parte teórica y ejemplos prácticos. Bien, primero, las vigas son elementos estructurales que soportan cargas y es muy importante su diseño ya que esto nos asegura la estabilidad y durabilidad de nuestras estructuras diseñadas. Por otro lado, las vigas de dos materiales. Las vigas de dos materiales, o también conocidas como vigas compuestas, están formadas por dos o más materiales diferentes unidos firmemente para actuar como una sola unidad estructural. Estas se usan para aprovechar las propiedades mecánicas de distintos materiales. Hay aplicaciones comunes como son las construcciones de puentes, edificios y estructuras industriales. El objetivo de este diseño es garantizar que la viga compuesta soporte las cargas aplicadas sin fallar ni deformarse excesivamente. También que hay que verificar que los esfuerzos en cada material estén dentro de los límites admisibles. Tenemos ejemplos de vigas compuestas, por ejemplo, vigas de acero y concreto, vigas de madera y acero, vigas de polímero reforzado con fibra de vidrio y acero, vigas de concreto pretensado y acero, vigas de aluminio y concreto y vigas de madera laminada y acero. Bien, para nosotros hacer el diseño de vigas compuestas es importante que se deben cumplir estas siguientes hipótesis. Primero, que la deformación sea compatible. Ambos materiales se tienen que deformar juntos, es decir, que tienen que tener la misma curvatura y desplazamiento en la sección transversal. Por otro lado, la línea neutra o eje neutro se encuentra en una posición que equilibra los esfuerzos entre los materiales. Y también se aplica la teoría de flexión simple, la teoría de flexión de Navier-Bernoulli, también conocida como teoría de vigas Euler-Bernoulli, es un modelo que describe el comportamiento de vigas largas sometidas a flexión. Esta teoría asume que las secciones transversales que son planas antes de la deformación permanecen planas después y que la tensión en la viga varía linealmente con la distancia al eje neutro. También es importante que nosotros comparemos las propiedades entre los materiales. Por ejemplo, el módulo de elasticidad, hay que compararlos. También el límite elástico y resistencia a la compresión y tensión. Y asimismo la cohesión y adherencia de los materiales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son la transformación de secciones, que es una parte fundamental del diseño. Bueno, para hacer esto, primero se transforma la sección de uno de los materiales a un material equivalente. Normalmente y frecuentemente es el más débil. Luego se utiliza el módulo de elasticidad E para convertir áreas. Utilizando la fórmula, se saca la relación entre el módulo de elasticidad del material 2 con el módulo de elasticidad del material 1. Y bueno, ahí podríamos sacar el área de un material con respecto a un material equivalente. Por otro lado, tenemos que hacer el análisis de esfuerzos. Que primero se tiene que calcular el momento de inercia de la sección transformada, que esto lo vamos a hacer más a detalle en los ejemplos prácticos. También luego tenemos que aplicar la fórmula del esfuerzo, que es igual al esfuerzo igual al momento, por Y que es la distancia a la fibra más alejada sobre la inercia. Y luego se transforman los esfuerzos del material original si es que esto fuera necesario. Y a lo que nos interesa, el diseño por esfuerzos admisibles. Una vez calculados los esfuerzos, se tienen que comparar los esfuerzos máximos en cada material con sus valores admisibles. Entonces tiene que cumplir que el esfuerzo máximo es menor o igual al esfuerzo admisible. En caso de que esto no se cumpla, se reseña las dimensiones o material. Bueno, a continuación vamos a resolver nuestro ejercicio número 1 con el siguiente enunciado y con las figuras que se pueden observar. Vamos a centrarnos primero en la resolución del caso A. La viga está compuesta aquí por dos materiales que son aluminio y latón, siendo las características del aluminio y la del latón las que están especificadas en el propio enunciado. Como se puede observar, el latón resulta ser un material más rígido que el aluminio, ya que su elasticidad es mayor. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es reemplazar el latón por aluminio a una sección equivalente desde el punto de vista resistivo. Entonces lo que hacemos es, tenemos el latón y necesitamos un área equivalente. Ahora para sacar el área, lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra área 2 y esto va a ser igual a n, que es la relación entre los módulos de Young, que a continuación lo detallaré, por el área 1.
Bueno, n sería igual a E2 sobre E1. ¿Y qué son estos de aquí si lo reemplazamos? E2 sería el módulo de Young del latón, que sería 100 gigapascales, sobre el módulo de Young del aluminio, que sería 70 gigapascales, dándonos como resultado 1,43. Bien, y lo que ahora vamos a hacer es multiplicar este n por 30, por estas secciones de aquí. Entonces, n, que es 1,43 por 30, nos da como resultado 42,90 milímetros. Entonces lo que vamos a tener ahora es una sección de la viga un poco cambiada, aproximadamente de esta manera. Bueno, la forma geométrica de la viga resultante es la que se indica en este esquema de aquí. Desde ahora ya todo es aluminio, ¿no? Como ya lo cambiamos. La viga resultante es una disposición simétrica, entonces localizar el centroide de la sección resultante va a ser muy sencillo porque esta coincide con la intersección de los ejes de simetría de la viga. Entonces ahora esta sección de la viga tendría como medidas las siguientes. N por 30, que nos daba 42,90. En este caso seguiría siendo aquí 6 milímetros. En este caso sigue siendo lo mismo de arriba, que sería 42,90 milímetros. Asimismo, en el medio sería 30 milímetros y la sección inferior sería 6 milímetros de igual forma. Entonces, el resto de parámetros de la viga o de dimensiones queda como estaba en el principio. Como lo dije, la parte del centro, que de principio era aluminio, sigue siendo aluminio con una dimensión de 30 por 30 también aquí. Y tenemos dos partes equivalentes de latón, que serían estas partes de aquí, ciertamente. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a dividir esta sección entre rectángulos, donde tenemos nuestro rectángulo 1, rectángulo 2 y nuestro rectángulo 3. Entonces quedaría por tres partes separadas: la parte central de aluminio, cuyo centroide coincide con el centroide general de la sección, y la parte equivalente al latón. Entonces el centroide de la figura 2 estaría aquí, centro de gravedad, de igual forma este de aquí y este de aquí. Entonces, por otro lado, vamos a saber de igual forma que esta sección total va a ser 30 más 2 veces 6. Entonces sería 42. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber que la distancia entre los centroides de los rectángulos van a ser 18 y 18 milímetros respectivamente. Y entonces, para los siguientes cálculos podríamos empezar a llenar la tabla prediseñada. En el caso de nuestro rectángulo figura 1, nuestra base va a ser de 42,9, la altura va a ser de 6. De nuestra figura 2 sería 30 por 30, y en nuestra figura 3 sería 42,9 por 6. Dándonos un área de 257,4 para arriba y también para abajo. Y para la del centro sería 30 por 30, que nos daría 900 milímetros cuadrados. Y en este caso nuestro eje para las distancias va a ser el que coincide con el centroide de la figura número 2, es decir, aquí en la mitad de la figura. Entonces sabemos que la distancia del rectángulo 1 va a ser 18, y en este caso menos 18, y en este va a ser 0 porque coincide. Y en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra área por la distancia al cuadrado, sería aquí, que sería
y aquí de igual forma. En este caso, como la distancia es 0, este valor sería 0. Ahora para la inercia de cada elemento vamos a calcular con la siguiente fórmula, que es BH cubo sobre 12. Y entonces para el caso de nuestra figura 1 y 3 sería la base, que sería 42,9 por la altura de 6 al cubo sobre 12. Entonces aquí nos daría como resultado 772,20. Y para el caso de nuestra figura 2 sería base, es 30 por 30 al cubo sobre 12. Esto nos daría un valor de 67.500. Entonces para calcular nuestra inercia lo que haríamos es aplicar la siguiente fórmula, que sería la inercia más el área por la distancia al cuadrado. Entonces sería la inercia, como la figura 1 y 3 son iguales, se puede multiplicar por 2, que sería 772,2 por la distancia al cuadrado que ya la teníamos, perdón, más la distancia al cuadrado que ya la teníamos, que sería esta de aquí, más la inercia, que sería 67.500, que multiplicará el área por ese al cuadrado, pero como esta aquí es más, como esta es 0, no habría ningún problema. Entonces la inercia aquí nos daría milímetros a la cuarta. Y bueno, como es una figura asimétrica y la inercia coincide pues con el centro de gravedad, no tendremos aquí lo que son distancias. Bueno, ahora lo que en sí nos pedía el ejercicio es determinar el momento flector máximo admisible. Entonces para esto lo que vamos a hacer, conocemos la fórmula del esfuerzo máximo, que es igual al momento por Y, que es la distancia a la fibra más alejada, sobre la inercia. Entonces si de aquí despejamos el momento, nos daría que el momento es igual al esfuerzo máximo, aquí también es máximo, por la inercia sobre la distancia. Entonces lo que vamos a hacer es calcular para el aluminio. Bueno, en este caso para el aluminio sería el momento, el esfuerzo admisible que nos da en los datos del ejercicio, que sería 100 megapascales por nuestra inercia, que sería la siguiente, sobre Y. Pero bueno, en este caso Y tenemos que regresarnos a nuestra figura original y sabemos que nuestro eje neutro más o menos está por aquí. Entonces la distancia va a ser aquí 15 milímetros a la fibra más alejada de aluminio y de igual forma 15 milímetros. Entonces esto sería para 15 milímetros, dándonos como resultado un valor de 'y en este caso nos quedaría, si simplificamos esto, nos quedaría megapascales por milímetros al cubo, pero sabemos que megapascales es igual a newton sobre milímetro cuadrado. Entonces nos quedaría newton sobre milímetro cuadrado por milímetro al cubo, dándonos como resultado newton
por milímetro. Y esto deberíamos pasarlo a newton metro. Entonces, 1 metro son 1000 milímetros. Aquí se simplifica y nos daría como resultado 1570,93067 newton metro. Asimismo, para calcular el momento máximo del atón, vamos a hacerlo de esta manera. Sabemos que esto es igual al momento por y por la distancia de la fibra más alejada sobre la inercia, pero aquí hay que tomar en cuenta que del atón va a ser igual a n veces el esfuerzo admisible del aluminio. Entonces nos quedaría así: sería el esfuerzo máximo del atón por el momento de inercia sobre la distancia por n. En este caso, en nuestra figura de sección nueva, que solo había aluminio, no tenemos latón, por lo que de igual manera tenemos que regresarnos a esta figura, que en este caso nos daría 21 milímetros. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Tendremos 160 por el valor de aquí, igual en megapascales, por nuestra inercia, que es milímetros a la cuarta sobre y, que sería 21 milímetros, pero multiplicado por el factor n, que es 1,43, dándonos como resultado el siguiente valor. De igual forma como en el anterior momento, nos quedaría en megapascales por milímetros al cubo, y sabemos que megapascal es igual a newton sobre milímetro cuadrado, y esto multiplicado por milímetro cubo nos quedaría newton por milímetro, y esto pasamos a metros. Un metro tiene 1000 milímetros, y esto nos quedaría 1256,55 newton metro. Entonces tenemos los dos valores de nuestros momentos, y de estos tenemos que saber cuál es el mínimo. Entonces, del aluminio es 1570,93, mientras que del latón es 1256,55 newtons metro. Entonces, el momento máximo que va a resistir nuestra viga es el mínimo, en este caso el del latón. Entonces sería, momento máximo sería 1256,55 newtons metro. Respecto al ejercicio 3, tenemos una viga que se encuentra empotrada en el punto B y tiene 3 cargas puntuales en A, D y E y un momento en el punto C. Este empotramiento libera dos reacciones tanto en X como en Y y un momento, las cuales podemos encontrar
haciendo sumatoria de momentos igual a 0 con sentido antihorario positivo. MB lo asumimos como positivo, por lo cual lo colocamos como positivo, más los 20 kilonewtons por una distancia de 0,5 metros, ya que ejerce un momento positivo, más igual 30 kilonewtons, ya que es igual un momento positivo por la distancia total de 1 metro, y menos 15 kilonewtons, ya que ejerce un momento negativo por una distancia total de 2,5 metros. Y finalmente, los 10 kilonewtons metro los sumamos, ya que se encuentra en sentido antihorario. Despejamos el momento en B y obtenemos que es igual a menos 12,5 kilonewtons metro. ¿Esto qué quiere decir? Que asumimos incorrectamente el sentido del momento B, por lo cual el momento B va a ser en sentido horario. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y para encontrar BY igual a 0 tomando para arriba positivo. Entonces sería BY positivo menos 20 kilonewtons negativo menos 30 kilonewtons negativo más 15 kilonewtons positivo. Despejando esto, obtenemos que BY es igual a 35 kilonewtons, el cual está correctamente asumido el sentido de la fuerza. En cuanto a BX, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha positivo. Ya que es la única fuerza horizontal, podemos asumir que Bx es igual a 0. Ahora, para el diagrama de cortantes, ya tenemos la fuerza vertical, que es igual a 15, y el momento correctamente colocado en sentido horario. Primero graficamos la línea, colocamos la zona positiva arriba y zona negativa abajo, colocamos las líneas que nos guíen para el diagrama y podemos continuar con el diagrama. Esta fuerza en el punto A nos dice que sube a 15 kilonewtons, ya que es una fuerza puntual, se mantiene constante hasta la siguiente fuerza que lo deforme. La siguiente fuerza en el punto D nos dice que baja 30 kilonewtons, por lo cual va a bajar a menos 15 kilonewtons. Se mantiene igual constante hasta el punto E, donde hay otra fuerza que la deforma, la cual es de 20 kilonewtons, lo cual hace que la fuerza llegue a la cortante llegue a 35 kilonewtons, la cual se mantiene constante igual hasta que BY sube 35 kilonewtons, lo cual nos ayuda a cerrar el diagrama. Ahora, para el diagrama de momentos necesitamos las áreas, por lo cual calculamos tanto el área 1 hasta el punto C, el área 2 hasta el punto D, el área 3 hasta el punto E, el área 4, y lo podemos hacer de base con la fórmula base por altura. La base sería la distancia que se encuentra en estas cotas y la altura sería las cotas de los cortantes. Por ejemplo, en el área 1 la base sería 1 metro y la altura sería 15 kilonewtons, lo cual nos daría un total de 15 kilonewtons metro. Al igual en el área 2 nos daría un total de 7,5 kilonewtons metro, al igual en el área 3 de 7,5 kilonewtons metro y en el área 4 un total de 17,5 kilonewtons metro. Este signo negativo frente al área 3 y al área 4 nos recuerda que estas áreas son negativas, mientras que estas áreas son positivas, lo cual nos va a ayudar en el diagrama de momentos. Diagrama de momentos. Con la viga y las áreas previamente calculadas, podemos graficar la línea en la cual se va a graficar el diagrama colocando la zona positiva abajo y la zona negativa arriba. Colocamos las guías y podemos empezar con el área 1, que nos dice que va a ser de 15 kilonewtons. Ya que era constante en el diagrama de momentos, va a ser una línea inclinada, tal cual está aquí, que va a ir desde 0 hasta más 15 kilonewtons metro. Este momento, ya que aunque es antihorario, para el diagrama de momentos, cuando se encuentran momentos en sentido antihorario, va a darle en el signo negativo,
por lo cual se va a restar estos 10 kilonewtons. 15 kilonewtons menos 10 kilonewtons nos va a dar un total de 5 kilonewtons metro. La siguiente área, 2, nos dice que es positiva, por lo cual va a subir 7,5 kilonewtons, lo cual nos da un total de 12,5 kilonewtons metro. La siguiente área, el área 3, es negativa, por lo cual nos hace bajar igual a 5 kilonewtons metro. La siguiente área, el área 4, también es negativa y es de 17,5 kilonewtons metro, por lo cual 5 menos 17,5 nos va a dar un total de menos 12,5. Ahora, esto va a cerrar gracias a que nuestro momento en el punto B es igual a 12,5, ya que para el diagrama de momentos, si sentido antihorario es negativo, sentido horario va a ser positivo, por lo cual estos 12,5 van a subir. Y nos va a ayudar a cerrar el diagrama con los 12,5 kilonewtons metro. Con esto podemos entender que nuestros 15 kilonewtons metro es nuestro momento máximo, el cual nos va a servir en el siguiente ejercicio. La viga compuesta que se muestra en la figura está formada por una viga de madera de 40 milímetros por 60 milímetros y dos placas de acero de 40 milímetros por 5 milímetros. Determinar el mayor esfuerzo de tensión y de compresión de la madera, el mayor y menor esfuerzo de tensión y compresión del acero, sabiendo que el módulo de Young del acero, que va a ser E2, es igual a 30.000 megapascales y el módulo de Young de la madera, que es igual a E1, va a ser a 1.500 megapascales. Primero, se transforma la sección tomando como base la madera, para lo cual dividimos el módulo de Young de E2 para E1 para transformar el acero en madera, lo cual nos da un factor de conversión de 20, el cual multiplicamos por la sección de 40 milímetros inicial, lo cual le convierte al acero ahora a dimensión de 800 milímetros por 5 milímetros. Para mayor facilidad en el ejercicio, lo convertimos en metros. Ahora, para el cálculo de la inercia, sabiendo que es simétrico tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, podemos calcular la inercia de la figura total y restar la inercia de los dos pequeños vacíos. Para esto ocupamos esta fórmula. La base de la figura total, que es 0,8 metros, por la altura total, que sería los 0,06 metros, más 0,05005 de acá abajo, más los otros 0,005 de acá arriba, lo cual daría un 0,07 metros de altura elevado al cubo sobre 12. Ahora, menos dos veces, ya que son dos rectángulos idénticos, por la base. Para saber la base sabemos que la mitad sería 0,4 menos la mitad de esto que sería 0,02. 0,40 menos 0,02 sería 0,38. Una base de 0,38 metros por la altura total de estos rectángulos, que es 0,06 sobre 12. Nos da igual a una inercia de 9,1866666 metros a la cuarta por 10 a la menos 6. Ya habiendo calculado la inercia y con el momento máximo calculado anteriormente gracias al diagrama de momentos, ahora podemos calcular los esfuerzos. Primero con la madera, ya que es simétrica con respecto al eje de la X, va a ser igual a tensión y compresión, ya que la fibra más lejana al eje va a ser igual arriba como abajo. En este caso Y sería 0,03, por lo cual multiplicamos el momento máximo por Y, que sería 0,03, que es la fibra más lejana de la madera, sobre el momento de la inercia,
lo cual nos da a 48.984,0383 kilonewtons sobre metros al cuadrado. Esto, convirtiendo a pascales, nos deja un total de 48,984 megapascales. Ahora, para saber el esfuerzo, tensión y compresión mínimos y máximos del aluminio, no, del acero, perdón, tenemos que saber la distancia del acero. Y ocupamos esta fórmula, que es muy similar, por lo cual es momento por Y, que sería la fibra más cercana o lejana, la fibra que deseamos analizar, sobre la inercia por el factor de conversión n que anteriormente calculamos y nos dio 20. Ahora, reemplazando esto, el momento máximo, que fue 15 kilonewtons metro, por los 0,3, que va a ser la primera fibra de acero a analizar, sobre la inercia por el factor de conversión, nos da 979,680 megapascales. Mientras que para calcular la máxima, que sería la más lejana, sería, en este caso, ocupamos Y, que es los 0,3 del eje hasta donde termina la fibra de madera, hasta la última fibra, que sería más 0,005, lo que nos daría un total de 0,035 metros, por el momento máximo, que fue, sobre la inercia por el factor de conversión, nos da un esfuerzo de 1142,961 megapascales. Se propuso esta viga, que tiene una longitud total de 8 metros, dividida en dos secciones de 400 centímetros cada uno. Se encuentra simplemente apoyada y tiene dos cargas, la primera puntual de 19,6 y la segunda distribuida de 19,6 kN sobre metro. La sección transversal de esta viga se encuentra dada en milímetros con estas dimensiones que se encuentran acá. Este es un perfil T de acero que fue reforzado con dos placas de madera a cada lado. Adicionalmente tenemos datos como el módulo de elasticidad tanto de la madera como del acero, y estos están dados en kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Lo que se quiere realizar en este ejercicio es obtener el esfuerzo máximo en toda la viga para el acero y la madera. Adicionalmente, el esfuerzo a tracción y compresión de la madera y el esfuerzo a tracción y compresión del acero. Para resolver esto, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero se resolverá la viga, después se transformará la sección compuesta tomando en cuenta el módulo de Young de cada material. Posteriormente vamos a calcular el eje neutro, y con este eje neutro y con la sección transformada se calculará la inercia. Y por último vamos a hallar los esfuerzos para cada caso que se buscan acá. Para poder resolver la viga necesitamos determinar las reacciones. Para esto sabemos que este es un apoyo móvil que da una reacción vertical, y como esto se llama B, será nuestro BY, y esto al ser A y tener un apoyo fijo y dar dos reacciones, esto será AY y esto será AX. Sin embargo, no hay fuerzas horizontales, lo que se puede deducir que esto es cero. Ahora tenemos que puntualizar la carga, y 19,6 por 4 nos da 78,8 kilonewtons. Entonces, la sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0 en sentido antihorario positivo. Entonces ahora tenemos 19,6 por 8 más 78,4 por 2 menos BY por 4 va a ser igual a 0, y esto nos da que BY es igual a 78,4 kilonewtons. Ahora AY se puede determinar con una sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos AY más 78,4 menos 78,4 y más 19,6. Esto se cancela y nos va a dar menos 19,6. Y nos va a dar que AY
es igual a 19,6 kilonewtons. Una vez determinamos las reacciones, podemos continuar con los diagramas. Ahora, tenemos una fuerza hacia abajo de 19,6, por lo que es negativo. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y ahora tenemos una fuerza puntual de 78,4 kilonewtons. Esto, la fuerza puntual que va hacia arriba, que se le suma al 19,6, nos va a dar 58,8 kilonewtons. Y ahora es una fuerza puntual. Entonces tenemos una carga distribuida. Entonces tenemos que restar el valor puntual en forma triangular, ya que es una carga distribuida. Y llegamos a menos 19,6 kilonewtons. Y esta tenemos una fuerza puntual hacia arriba que nos va a hacer que se nos cierre el diagrama. Para poder continuar con el diagrama de momentos, necesitamos sacar en las áreas. Esta será nuestra área 1, el área 2 y el área 3. Si nos damos cuenta, tenemos que aquí la cortante es 0, entonces aquí será nuestro momento máximo. Para determinar esta distancia, lo haremos con una relación simple de triángulos. X es a 58,8, esta altura de acá, como 4 es a la sumatoria de 58,8 más 19,6. Esto nos va a dar que X es igual a 3 metros. Y con esto podemos continuar. El área 1 es un rectángulo, entonces sería base por altura, y esto nos va a dar un valor de 78,4. Y tanto el área 2 como el área 3 son triángulos, que sería base por altura sobre 2. El área 2 nos va a dar un valor de 88,2 y el área 3 nos va a dar un valor de 9,8. Ahora, en el diagrama de momentos, hacia arriba va a ser negativo y hacia abajo va a ser positivo. Tenemos un área negativa, por lo que empezaríamos con menos 78,4. Y es importante otra vez mencionar en donde tenemos que es 0 nuestra cortante. Aquí será nuestro momento máximo. Ahora, a este menos 78,4 le sumamos 88,2, ya que nos encontramos en un área positiva. Esto nos va a dar un valor de 9,8. Y como tenemos las cargas hacia abajo, se produce en el diagrama de momentos de esta manera. Y por último, este área 3 nos da un valor de 9,8 negativo, ya que nos encontramos en la zona negativa, y con esto se nos cierra el diagrama. Continuando con el ejercicio, vamos a calcular la sección transformada. Este método nos dice que el área transformada va a ser igual a la relación modular por el área real. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la altura no se topa. No podemos alterar la altura, pero sí tenemos que cambiar el área, y con el área vamos a conocer la base. Ahora, ¿qué es esta relación modular? Viene de los datos del inicio, que relaciona los módulos de Young de cada uno de los materiales. No existe una regla para saber cuál ponemos en el numerador y cuál va en el denominador, pero nosotros vamos a ocupar el mayor en la parte del numerador. Entonces tenemos 2.10 por 10 a la sexta sobre 1,05 por 10 a la sexta. Esto es igual a 2. Y ahora, no importó cuál fue en el numerador, pero el que estaba en el numerador es el que vamos a cambiar. Entonces, ahora nosotros vamos a ocupar la sección A del acero en función de la madera. Va a ser igual a la relación modular multiplicada por el área real del acero. Ahora, para esto nosotros necesitamos conocer el área real, que es simplemente nos tenemos que fijar en nuestra sección transversal que fijamos desde el inicio. Entonces, algo que tenemos que hacer ahora es, vamos a dividir en dos secciones para los cálculos, la sección superior y la inferior. El área transformada en la sección superior va a ser igual a la relación modular por la base de 200 milímetros que está aquí y la altura de 20 milímetros. Esto nos va a dar un valor de 8000 milímetros al cuadrado.
como dije, la altura no se toca. Entonces, de nuestra ecuación del área, que es, como esto es un rectángulo, el área es igual a la base por la altura, despejamos la base, que sería que el área sobre la altura es igual a la base. Con esto podemos obtener la base en cada una de las secciones, tanto superior como inferior. La base va a ser igual al área que ya calculamos, que es 8000 milímetros al cuadrado, sobre la altura, que sabemos que no se va a mover, que sigue siendo 20 milímetros. Y esto nos va a dar una base de 400 milímetros. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la parte inferior. Tenemos que el área transformada en la parte inferior va a ser igual a la relación modular por el área del acero, que sería la base 20 milímetros, por la altura 300 milímetros. Y esto nos va a dar un valor de 1200 milímetros al cuadrado. La base sería 1200 milímetros al cuadrado sobre la altura, que es 300 milímetros. Y esto nos va a dar un valor de 40 milímetros. Esto significa que en esta nueva sección nosotros vamos a tener, de lo que teníamos 20 milímetros en la base, ahora son 40. Y cuando teníamos 20 milímetros en la base, ahora son 400. Como ven, el área no se ha cambiado y así tenemos nuestra sección transversal transformada. Sabemos que dividimos la sección en una parte superior y en una parte inferior, que incluye también al área transformada. El centroide es igual a la multiplicación del área de cada una de estas secciones por la distancia vertical desde 0, 0 hasta el centroide parcial de cada una de las figuras, y todo esto sobre el área total. Para la sección 1 tenemos un área total dada por una base de 400 milímetros por 20 milímetros, que es igual a 8000 milímetros. Y en la parte 2 tenemos 75 más 40 más 75, que es igual a 190 por la altura de 300. Esto nos va a dar 57.000. La altura total entonces va a ser igual a 65.000. Y la distancia vertical hasta el centroide de la primera figura, tanto de la primera como de la segunda, está dada por la altura para 2. Entonces, aquí la altura para 2 es igual a 10, más la distancia de la parte de abajo, que es 300, y tenemos una altura de 310. Y en la parte de abajo es 300 dividido para 2, que es 150. La multiplicación de estos dos componentes nos da, para la sección 1, de 2.480.000, y en la sección 2 de 8.550.000. Si sumamos todo esto, nos va a dar un valor de 8.798.000 milímetros al cubo sobre milímetros al cuadrado. Esto nos va a dar un centroide a una distancia de 169,6923 y aproximadamente 169,70 milímetros, desde el 0, 0 hasta llegar al centroide. Para calcular la inercia, recordamos el teorema de ejes paralelos, que nos dice que la inercia total va a ser igual a la inercia de esa sección si la dividimos, más el área de esa sección multiplicada por la distancia desde el eje neutro hasta llegar al centroide parcial de dicha sección. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que tenemos dos materiales. El primero es el acero, pero ahora en función de la madera, ya que la transformamos, y también la madera. Entonces la inercia total se va a regir con este teorema y va a ser igual a la inercia de la madera más del acero. Recordando las secciones que teníamos y creando nuevas secciones, ya que estábamos usando la sección 2 como todo esto, pero ahora hay que dividir en cuestión de los materiales. La primera sección es la del acero horizontal. Esta es igual a la sección que teníamos anteriormente. La segunda sección solo va a referirse a lo que tenemos en el centro. Y la tercera sección hace referencia a las placas. Cada placa son idénticas, entonces solo vamos a trabajar con una de las dos y al final las multiplicaremos por 2. Entonces, para el acero tenemos una base, la inercia va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12, ya que tenemos rectángulos. El área va a ser igual a base por la altura. Y por último, dy es el centroide, que es igual a 16,97 centímetros, menos la distancia de cada uno. Ahora sí podemos empezar. El acero tiene una base de 40 centímetros que se multiplica por una altura de 2 al cubo, sobre 12 más el área de 40 por 2
por la diferencia de 16,97. Si recordamos, el centroide estaría en el mismo lugar que calculamos la anterior vez, que sería 31 centímetros, y eso explica el por qué sale negativo. Sin embargo, no es muy importante ya que se eleva al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 15.773,9387 centímetros a la cuarta. Para la sección de acero número 2, todavía tenemos que se cumple la distancia que encontramos anteriormente, ya que aunque no estamos considerando la parte horizontal de la madera, sigue estando a la misma altura. Entonces, sería una base de 40 milímetros, 4 centímetros, por 30 al cubo sobre 12 más el área por la diferencia de 16,97 menos 15. Por eso sale positivo. Esto nos va a dar un valor de 9.465,7080 centímetros a la cuarta. Para la placa de madera tenemos una base de 7,5 por una altura de 3 al cubo sobre 12 más la distancia de Y, que sería la misma que la de la sección 2, y esto nos va a dar un valor de 17.748,2025 centímetros a la cuarta. Esto no podemos sumar para obtener la inercia total, ya que todavía nos toca multiplicar esto por 2. Una vez que hacemos esto, ahora sí podemos sumar todo para conseguir la inercia total y nos va a dar un valor de 60.736,0517 centímetros a la cuarta. En el cálculo del esfuerzo máximo en toda la sección, debemos recordar la fórmula del esfuerzo que nos dice que es igual al momento máximo por la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada sobre la inercia. El momento máximo fue el calculado en pasos anteriores, que nos daba 78,4 kN/m, y la inercia fue calculada en el paso anterior, que nos da en centímetros a la cuarta. Por motivos de simplificación, el momento máximo se convirtió en unidades a kilogramo fuerza metro. Ahora, para poder calcular el esfuerzo hay que recordar que la parte de arriba del eje neutro trabaja a compresión y la parte de abajo del eje neutro trabaja a tracción. En cuestión de la madera a tracción, estamos hablando de la sección de abajo del eje neutro. Tenemos un momento máximo de 8.000 kilogramos fuerza metro por esta distancia, que es la misma del centroide, sobre la inercia calculada por 100, para poder simplificar lo de los metros aquí. Esto nos va a dar un valor de 223,5246 kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado. Para el caso de la compresión, utilizamos la distancia vertical hasta donde termina la madera. Por eso tenemos de 13,03 centímetros. Esto nos va a dar un valor de 171,6279. También kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado. En el caso del acero, vamos a tener un esfuerzo a tracción a una distancia igual que el de la madera, porque terminamos a la misma altura. Entonces, el momento máximo por esta distancia igual sobre la inercia, otra vez y cambiando las unidades de los metros, nos va a dar un valor de 223,5246 kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado. Y el esfuerzo a tracción va a incluir desde aquí hasta la fibra más alejada del acero, que se encuentra 20 centímetros más, 20 milímetros más que 130,3. Por eso aquí se le agrega 2 centímetros. Esto nos va a dar un valor de 197,9414. Igualmente, kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado.
En el siguiente ejercicio se tiene una viga de sección compuesta que se muestra en la figura y se pide determinar los esfuerzos máximos. La viga que se muestra es la siguiente, con los siguientes datos, y la sección es esta. Está formada por latón y madera. Los datos que nos dan es el módulo de elasticidad, tanto del latón, el primero, y de la madera, el segundo. El primer paso a seguir sería encontrar las reacciones de la viga. Para ello, esta carga distribuida se transforma en puntual y se procede a calcular los momentos. Se hizo una sumatoria de momentos en el punto A, en este caso este corresponde al punto A, obteniendo una reacción en el punto BY de 80 kN. Al hacer sumatoria de fuerzas se obtiene la misma reacción. Y pues era muy sencillo, si se lo veía de otra forma, era dividir estos 160 para los dos apoyos, que nos daría 80 y 80. A continuación se grafica el diagrama de cortantes. Para ello empezamos subiendo estos 80 kilonewtons de la reacción en A, bajamos los 160 de la carga distribuida, como se puede observar, y subimos los otros 80 de la reacción. Para el diagrama de momentos lo que se hizo fue analizar por el método de las áreas, como se muestra a continuación. Entonces podemos ver que en primera instancia se hizo relación de triángulos para hallar la distancia X, esta distancia de aquí a acá, y posteriormente se halló las áreas de los triángulos que se forman. En este caso, obteniendo los siguientes resultados. Ahora, graficando el diagrama de momentos, obtenemos lo siguiente. Este valor que se muestra aquí corresponde al momento máximo. El siguiente paso es hallar el factor de conversión de latón a madera. Para ello dividiremos los módulos de elasticidad. Una forma fácil, por así decirlo, de saber cuál será el elemento al que vamos a cambiar sería ver el mayor. En este caso el mayor iría arriba y el menor abajo. Y esto nos daría el factor de conversión. No siempre es así, pero pues para el caso funciona. En este caso vamos a dividir el módulo de elasticidad del latón por el de la madera, como se muestra aquí, y obtenemos el siguiente factor de conversión, en este caso 6,8571. Haríamos lo mismo para la madera, pero el resultado sería 1, así que no es tan... es muy redundante de hecho. Ahora se transformará la sección. Esta sección que se mostró en un inicio se transformará con el factor de conversión. Para ello pues basta con multiplicar la base, en este caso de 150 milímetros, por el factor de conversión. Solo se multiplicará o solo afectará en este caso para el latón, como se muestra a continuación. En este caso se tiene la base que es de 150 milímetros por el factor de conversión, que nos da este resultado. Si hacemos lo mismo para la madera, sería 150 milímetros por el factor de conversión, pero el de la madera, que sería 1, entonces pues no afectaría en nada. Y la sección que se tiene es esta. Esta sería la nueva sección con las bases cambiadas. Como se puede ver, la base del latón es la única que cambió. Esta se alargó a 1028, las alturas permanecen iguales y la base de la madera permanece igual. Con esta sección se trabajará las inercias. Continuando con el cálculo de la inercia, como tenemos nuestra nueva sección, para hallar la inercia primero tendríamos que encontrar la figura, definir las figuras, hallar su base. En este caso de la primera figura la base sería esta, por la altura esta, y para hallar el área, al ser rectangulares, simplemente sería base por altura. Como se puede observar, base por altura y nos da el área. Lo mismo para esta sección, 150 por la altura 250 y obtenemos el área. De la figura 3 exactamente igual. La distancia Y es desde este punto hasta la mitad, en este caso en el eje de las X, de la figura. En este caso, para la figura 1 sería 30 más 250 más 15, que sería la mitad de la figura, lo que nos da 295. Para la figura 2 sería 30 más 250 a la mitad, es decir, 30 más 125, lo que nos da 155. Y finalmente, para la figura 3, la mitad de 30, que sería 15. Ahora multiplicamos el área por esta distancia para obtener un AY, que este AY se lo dividirá. En este caso, este AY sobre el área nos daría el centroide en el eje de las Y.
En este caso es 155 milímetros. Este proceso pues se lo podría evitar, ya que esta sección es simétrica tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Por lo tanto, para hallar el punto o el centroide en el eje de las Y, bastaba con sumar todas estas distancias y dividir para 2. Para calcular la inercia ahora, al ser figuras rectangulares, se trabajará con la siguiente fórmula, que es base por altura al cubo sobre 12. En este caso se enumeraron igual las figuras, las mismas mostradas aquí, y base por altura. En este caso la base sería 1028, la altura 30 al cubo sobre 12 y obtenemos el siguiente resultado. Es el que se muestra aquí. Para la figura 2 la base es 150, la altura 250 al cubo sobre 12 y se obtiene la inercia de aquí. Y la figura 3 es exactamente la misma de la figura 1 si nos damos cuenta, por lo que la inercia será igual. Ahora las áreas que ya habíamos sacado las podemos volver a copiar y la distancia de Y o esta distancia de E será el restar el centroide en el eje de las Y menos la Y obtenida acá. En este caso 155 menos 295 nos da menos 140. 155 menos 155, 0 y 155 menos 15, 140. Ahora para el cálculo de la inercia total sumaríamos esto de aquí, que es la base por la altura al cubo sobre 12, más el área por esta distancia al cuadrado. Si nos damos cuenta aquí el signo no afecta en nada, ya que al elevarse al cuadrado el signo será positivo. En este caso se puso 2 porque si nos damos cuenta son exactamente las mismas. El signo aquí no afectaría, entonces se puede poner 2 por la inercia en X más el área por la distancia al cuadrado, más la inercia esta, que sería de la figura número 2, el área y por la distancia, pero en este caso la distancia es 0, por lo que todo esto sería 0. Así pues, obtenemos la siguiente inercia total en milímetros a la cuarta. Por conveniencia se trasladó o se transformó a metros a la cuarta, obteniendo este resultado de aquí, que sería 0,00141 metros a la cuarta. Y ahora con esto pues ya podemos calcular los esfuerzos máximos. Para el de la madera, la fórmula que se usa es la siguiente. El esfuerzo máximo a tensión y a compresión va a ser igual al momento máximo por una distancia y sobre la inercia. Esta distancia y en el caso de la madera sería la siguiente. Si nos damos cuenta, esta sección de aquí, que sería la 2, es toda de madera. Si recordamos en la figura inicial, es esto. La sección 2, toda de madera. Aquí es latón y aquí es latón. En este caso se nos pide la distancia desde el centroide hasta la fibra más alejada. En este caso, el centroide sería este de aquí y la distancia de aquí a acá sería 125. Si nos damos cuenta, es 125 milímetros. Eso es lo que se utiliza. Esta es la distancia Y que se utiliza. Entonces sería nuestro momento máximo que hallamos antes de 80 kilonewtons metro por 125 milímetros transformados a metros, es decir, 0,125 sobre la inercia también que habíamos transformado a metros. Con esto obtenemos este valor que representaría el mismo tanto para compresión como para tensión. Porque si nos damos cuenta, la distancia de aquí a acá, es decir, esta distancia es la misma que esta distancia. Por lo que si multiplicaríamos por lo mismo, o sea, pues la respuesta sería igual. Para el caso del latón, la fórmula es muy parecida, solo que se añade el multiplicar el factor de conversión. Para ello utilizamos nuestro momento máximo, una distancia y, la inercia y por el factor de conversión. En este caso sí tendremos diferentes distancias y, porque si nos damos cuenta del centroide que estaría aquí, a la primera fibra sería esta distancia. Y a la fibra más alejada sería esta distancia. Si nos damos cuenta, aquí sí obtenemos dos distancias. Entonces, la primera distancia sería a la fibra más alejada, que sería a 155 milímetros. Si vemos acá, de aquí a acá es 155 milímetros, lo mismo que de aquí a acá, por lo que del centroide a esta fibra la distancia es 155 milímetros. Transformado a metros es este valor de aquí, y al resolver esto por el factor de conversión, obtenemos este resultado.
Esto vendría a ser a tensión, porque si nos damos cuenta, la fibra que estamos analizando es la más alejada. O en este caso, la fibra que se está viendo es esta, porque es la distancia más alejada. Entonces, esta distancia se tracciona, mientras que la de arriba se comprime, por lo que este esfuerzo sería a tracción. El siguiente es prácticamente lo mismo, pero ahora lo que va a cambiar es la distancia. Ahora la distancia que se usa sería la de aquí a acá, es decir, esta distancia desde el centroide hasta este punto. Por eso 0,125 metros. Al resolver obtenemos este esfuerzo. Y con eso queda resuelto el ejercicio.